tal amigos? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles, su servidor y amigo Cornelio Berlín Cruz. Estamos en este, no nuevo programa, sino ya es como el cuarto programa, ¿verdad? Es el cuarto programa, ¿no? Qué rápido se va el tiempo, buen Raúl, ¿no? Ya es el cuarto programa de Oaxaca en la mira. Y mira cómo ha levantado expectativa, ha levantado polvo. Expectación. Sí, expectación. Y ha levantado, iba a decir otras cosas, pero no, nada más con eso que ha levantado, ya está muy bueno, ¿no? Y como pues todos los lunes, tengo el enorme orgullo, gusto y placer, con el sentido del placer, decía mi buen Raúl, de estar nuevamente con mis hermanos y amigos, Alfredo Martínez de Aguilar, Raúl Castellanos, y pues bueno, con muchas cosas que comentar y sobre todo su servidor seguir abrevándose de esa historia tan sensacional de los que nos han gobernado Oaxaca, 1, 2, 3, 4 y las que falten, ¿no? Y las que falten, más el que viene, y los que vienen y los que ya se van, pero bueno, ¿no? Que además los exportamos. Por supuesto. No, claro, pues, digo, claro. pues, ¿qué no Oaxaca da para eso y más? Sí, De Oaxaca al mundo. Estaba yo viendo el Por sábado favor. una encuesta que ya van por Morelos. Por supuesto. Ah, Definitivamente. Ahora, esa es una lección de vida que los ciudadanos de a pie, que los y las oaxaqueñas convencionales, por no llamarles de otra manera, para no decir comunes y corrientes, porque pues, nadie es corriente, de los oaxaqueños grandiosos, claro, talentosos, es lo que nos falta, trabajo en equipo, con una clara división del trabajo y con planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo. Claro. Esa es la genialidad de los animales políticos, como Andrés, 18 años tardó, sí, pero llegó, está sentado. claro, Trump, claro, ¿no? 30 años, y gracias a Steve Bannon llegó. Y vete más atrás, Salvador Allende. Bueno, ajá, Correcto. correcto. Chile, por ejemplo. Sí, Mújica. Sí, Ah, por supuesto. ah, Digo, no es exclusivo de Oaxaca ni de México. Sí. Pero no estabas presentando. Sí, no, bueno, pero eso es lo interesante, por eso llama mucho la atención nuestro programa, porque en un inicio por ahí recibí algunos comentarios que seguramente íbamos a hacer así como decían, como tipo noticiero de los lectores de noticias, ¿no? No hecho por periodistas, sino por lectores de noticias, es que cada quien habla lo que quiere y se acabó, no. Aquí es cuestión de analizar, platicar, conocer, aprender también, como su servidor está aprendiendo, porque yo soy el niño de la familia, ¿no? ¿O no? Oye, espérame, se me queda viendo Raúl que me dice, ajá. Ya veremos. No me hagas hablar, que conozco tu historia. No, sí, ¿no? Entonces mejor le seguimos porque sí, no quiero que hable mi hermano Alfredo. Pues aquí estamos en Oaxaca en la mira. Y con estos temas interesantes de la historia detrás de la historia y también cuestiones muy actuales de lo que viene. Y pues en este lunes tenemos también comentarios muy interesantes. ¿O no, mi buen Alfredo? Por supuesto. Primeramente, buenas tardes, Raúl, Cornelio. Me da mucho gusto tener la oportunidad de vida de nuevamente poder coparticipar con ustedes en Detrás de la Mira. Con el ánimo propositivo, de crítica sí, ¿no? A veces hasta de irreverencia sí, pero con ánimo eminentemente propositivo. Claro. Señalamos problemas, pero aportamos soluciones. No, y también pues, se aprende de la historia. Por supuesto, así es, definitivamente. Los mismos errores, ¿no? Claro. ¿No? Así es que... Y además en este programa quedamos en que viene algo sensacional porque viene la etapa de HRL, ¿no? Bueno, de don Eladio Ramírez. La sucesión, ¿no? La sucesión de Eladio Ramírez. Sí. Estaba sensacional. En eso andábamos. Pero antes, déjame también saludarlos. Muchas gracias. Abrazo fraterno para mis hermanos, mis amigos. Y antes que otra cosa, yo quisiera, en ese contexto que comentaba ahorita Alfredo del trabajo en equipo, quisiera yo reconocer y felicitar y además compartir el nuevo número de mujeres. Sensacional. La edición de septiembre. Que este es un gran esfuerzo colectivo de la familia, sobre todo en principio de la familia de Martínez
aquí Alejandra, Sí. Alexandra, ¿no? Carla. Carla, y Y Alfredo, y todos los que, y todo el equipo que Sí, participa por con supuesto. ustedes en la revista. Es una revista que tiene 19 años. No, 21 años. 21 años, ¿verdad? mira, Así es. 21 años, 21 ¿no? años, ¿ves cómo se va Prácticamente rápido el nació tiempo? con el siglo. Y bueno, una edición extraordinaria. Este es el número que viene para septiembre. Entonces no quería yo dejar pasar de felicitar a mi amigo. Muchas gracias, Alfredo Raúl. Martínez de Se Aguilar. agradece. Aquí está. Una labor titánica, mi buen Alfredo. Por y supuesto. otra. La foto No doña- fácil. Tú sabes que conocemos cómo se hace esto Así y es. para No, sacar un ejemplar y mantenerlo, No, y la calidad, Claro, porque así es. tú puedes sacar un pasquín en cualquier no, tipo claro. de papel. Usted tiene una gran calidad la revista y circula nacionalmente. Sí. Así es. Y siempre tiene cosas muy interesantes. Hoy trae en su portada a mi amiga Ivonne Enestrosa, Sí. Extraordinaria mujer. luciendo un traje de la región del Istmo, pero muy elegante. Así ¿no? es. decir, pero no es de la colección no, es No, de- ¿verdad? No, por de supuesto las que no. actores. No. Bueno. Esta es tradicional. qué bueno, qué bueno. Esta es tradicional, no es fusión. Este sí es de allá. Así Entonces, es. de allá. A ver, no, muy bien. Y luego estaba yo viendo, por ejemplo, la contraportada, el inicio de clases en la UAPCO. Así es. Eh, Institucionales sí, como somos, sí. ¿no? No, es Abiertos correcto, a es correcto. todos los sectores, público, privado, es social. correcto, y me parece que es correcto también. Además, reconocer- mucho debemos, entre otros tú y yo, a la a gloriosa la alma mater. Universidad No, bueno, Autónoma por favor, Benito Juárez ¿qué de podemos Oaxaca. decir de nuestra alma mater? Así ¿no? es. Pero sin duda hay que reconocer que cada etapa tiene sus propias características, Por sus supuesto. condiciones. Y yo creo que en este momento el actual rector Cristian Carreño está haciendo un trabajo interesante de suma interna. Sobre todo en la mano del gobernador de saliente, buscar Alejandro consensos. Murat Hinojosa. Tiene buena relación Sí. como debe ser, porque Así como es. siempre lo hemos dicho, la autonomía no es extraterritorialidad, ni mucho menos un estado dentro de Claro. otro estado, Así es. sino que significa evidentemente la suma y el conjunto Coordinación. de esfuerzos, coordinación, Lo que tú Así comentabas es. en el inicio. Sobre todo. respeto Sobre a todo. todas las características o todas las virtudes que debe tener precisamente una institución Así como la es. UAPCO, la libertad de expresión, de Sí, pensamiento, de Su forma de académica. gobierno interior, como Todo. lo Claro. dice expresamente la ley. Y ¿no? no por el hecho de que, por ejemplo, el gobernador ha estado últimamente Muy cerca. del amigo rector Carreño, no por ello es de que pues ya, como seguramente en algunos sectores piensan, pues ya otra vez la universidad ya la entregaron al Estado, ¿no? No, mira, No, es que es todo tiene algo su tan... momento. Yo creo que es una cuestión de sensibilidad. Mira, hace 2 años, cuando se celebró con un evento en el Paraninfo de la universidad el 49 aniversario de la autonomía, ¿no? Precisamente, se hizo un acto, el entonces rector convocó a un acto. Estuvo presente el presidente de la legislatura local en ese momento. Así es. Estuvo presente la presidenta en ese momento del Tribunal Superior de Justicia. Estuvieron presentes rectores, entre ellos el maestro Márquez Uribe, Claro. la familia del maestro Fernando Gómez Sandoval, que fueron 2 actores Así fundamentales es. en el tema de la conquista de la autonomía, que por cierto la semana pasada celebramos los 51 años, Sí. el 24 de agosto, de que la 47 legislatura legisló el decreto, Aprobó el sí. decreto. Fue un acto muy, muy simbólico en el Paraninfo. Hacía no sé cuántas décadas que no se hacía un acto conmemorativo de la autonomía. Y yo dije, caray, aquí debería estar el Ejecutivo, el Por gobernador. supuesto. No, estaba, perdón, y no lo digo con ánimo Peyorativamente. negativo, peyorativo, estaba inaugurando una exposición en Nueva York. Digo, perdón. No hay que perder de vista, sin hacerle al abogado del diablo, ¿no?, la visión global del gobernador, su cercanía con el gobierno norteamericano. Sí, a ¿no? ver, Alfredo, pero esas son 2 cosas diferentes, perdón. Es decir, para mí, o tal vez... No, estoy de acuerdo. estoy Hay volando. prioridades. Claro, ¿no? Sí, hay prioridades. si en mi estado se están celebrando 49 años de la autonomía de la 51 años. 51. No, en aquel en momento claro. eran 49, Ujú. de la autonomía de la institución más emblemática
no solo de Oaxaca, de Sí. ese país, porque Por aquí supuesto. se formó Juárez, se formaron Díaz, tantos, Matías Romero, todos los Vasconcelos, etcétera. Emilio Rabasa, del Bueno. que poco se sabe, que a pesar de ser chapaneco. Entonces, caray, mano, no puedes posponer tu viaje, sobre todo si tienes vuelos privados, tienes todas las posibilidades. Claro. No puedes posponer tu viaje, correr el tiempo Sí. unas horas. Bueno, es mi punto de No, vista. ¿no? coincidimos. Entonces, qué bueno que haya esa relación entre el Estado y la institución, porque pues, la institución vive también de los subsidios, tanto estatal como federal, Claro. de sus cuotas, de sus Así es. inscripciones. Derechos y demás. Como además es una institución social, sus cuotas son muy bajas. Entonces, qué bueno, que vivan la mejor etapa. Yo creo que siempre uno tiene que aspirar a lo más positivo. Por supuesto, y es nuestra obligación apoyar, ¿no? Claro, sí, pero también claro. criticar los errores. Sobre claro, todo en así este es. contexto que estamos comentando, Sí, ¿no? Qué así bueno es. que ya está la universidad en condiciones presenciales, Así es. que están trabajando. Sí. El día Que ya cuenta con el equipo de fútbol Alebrijes ese es otro sí, tema, no, porque... Ese es otro tema, qué bueno, ojalá sea para Sí, bien también. para Y fomentar que el proyecte- deporte. ¿Y dónde van a que jugar? ¿En proyecte- Cabrera Carrasquero? No, en, Va a seguir en la jugando en sede el- oficial, en en el la sede tecnológico, tecnológico. que tiene las medidas institucionales. Mm. y todo. Sí, qué bueno. Sí, Sí, porque, claro. pues, Ojalá lleguen a primera división, Bueno, pues sí, Sí. hay que echarle porra. sí, para venir a cotorrear cuando venga el América, hundirle porque yo soy Puma. 100%, sin duda alguna. Bueno, perdón, Excelente. ya Adelante. me excedí. No, al contrario, por eso les digo, es Oaxaca en la mira. Mira qué cosas les hacemos llegar a todos ustedes y yo lo digo y lo repetiré permanentemente. No saben cómo he aprendido aquí con mis hermanos y maestros en este... Grilla. Ahora, grilla. ¿Eh? Nos estás grillando. Sí, ¿Estoy sí, grillando? sí. Tiempo, Ya dijimos. moción, compañero diputado. No sabe por favor, nada. sí. No sabe nada. Por cierto, del programa del sábado, del lunes pasado, ayer estaba yo platicando con un amigo sobre el programa y entonces me decía, les faltó decir, cuando hablaron de lo del Eladio, que cuando Eladio llega, el periódico Noticias sacó... Noche negra. Ajá. La No, frase la- escatológica. Fue las 8 Noche- columnas, ¿no? Sí. Noche negra para Oaxaca. Y fue una tarde, fue una edición especial. Fue Noche Negra para Oaxaca. en la edición vespertina del Oaxaca Gráfico que para entonces ya había comprado don Pepe Martínez Bastida. Ajá. Pero ya era noticias. Todavía no era noticias. Sí, No, ya era, se- no, no, ya se era manejaba, noticias, pero ya sí, se manejó sí. noticias en la versión Oaxaca vespertina. Gráfico, exacto. Noticias, sí. Noticias, sí. Así Pero es. sí fue allí Pero eso me Noche decían. negra para Oaxaca. Y precisamente lo comentaban en abono a lo que aquí comentamos, Sí. de que realmente el grupo Oaxaca de aquella época... Sí. La pandilla, como se le conoció. En Con todo aquella respeto, época, no es ofender a nadie. No, sí, así se le No, conoció. sí, por por la supuesto. pandemia. Jesús, Ericel, don Pepe Martínez Bastida. Martínez y varias otras personas. Raúl Canela, Ándale, en la Raúl parte Canela, que contable, también, creo fiscal, que Jorge Franco también, papá. como Era el abogado general Ajá. de la empresa, De claro. Todo ese grupo, su candidato era Martínez Álvarez. Claro, Chuchín, a quien enviamos un cordial saludo Y- hasta Ciudad de México. Por eso es que desde un año antes lo hacen interino, Así pero es. no se la perdonaron a Eladio. Cuando Así lo es. postulan a Eladio, salió Por supuesto. esa edición especial. Y ya que estamos me en- lo recordaban precisamente, para que veas que sí, alguien por lo menos ve el programa. Y tuvo razón tu amigo, ¿no? Porque como habíamos dejado pendiente los comentarios Sí. en torno de la sucesión de Eladio, bueno, es momento oportuno para retomarlo Sí. y poner de manifiesto la importancia de los medios de comunicación para que los gobernadores no se equivoquen, por un lado. Por otro lado, es importante también no perder de vista las lecciones de la historia, ¿no? Porque el máximo poder político en México, en la presidencia o en las gobernaciones, dura solo 6 años. Pues sí. Y el peor de los años es el séptimo. Séptimo. Ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, eso es interesante. Además de la agudeza, de la habilidad y o perversidad de los propios periodistas. En el caso de don Pepe Martínez Bastida, genial, porque fue un hombre forjado en la oposición, Sí, Ujú. panista, panista, sí. a tal grado que hay dos anécdotas muy importantes que
no son secretos de Estado, no es información clasificada, pero poco conocida. Bueno, 3 aspectos. Primero, su lucha juvenil en el PAN nacional permitió destruir cacicazgos como el de Gonzalo N. Santos, el alazán tostado en San Luis Potosí. Fíjense de qué nivel. Sí. Segundo, dada la confianza de la dirigencia nacional en él por su inteligencia y valentía, en el gobierno de López Mateos, cuando un sector radical del PAN intentó dar un golpe de Estado en México, don Pepe Martínez Bastida fue el comisionado para comprar las armas en Estados Unidos. Ojo con ese detalle. De tal manera que fue detenido en el puente internacional de Matamoros, Tamaulipas, con el cargamento de... Y así como se repitió años después con algunos dirigentes participantes en el conflicto político-social de 2006, lo mandaron al extremo del país. A los zapistas los mandaron al Rincón en Nayarit, ¿no? Tepit, Nayarit. A don Pepe Martínez Bastida lo trajeron a la ciudad de Oaxaca, a la penitenciaría estatal de la ciudad de Oaxaca, y pretextaron que había participado en el ataque a la guarnición militar de Guajuapan de León. Don Pepe ahí no nunca participó. Participaron panistas. Y participaron incluso algunos amigos. ¿Cómo es válido aclarar la historia? Porque sí, claro. La versión que tenía es que él había encabezado el ataque en Guajuapan. No. Ahora con lo que tú estás aclarando, así es. quiere decir que lo utilizaron Por supuesto. para... Y manejaron muchísimo de que incluso había quemado la bandera nacional, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, esa fue una parte que cómo la manejaban. De que... Pero hay muchos detalles interesantes, importantes, que nuestros televidentes, amigos y seguidores escuchen. Detractores también, por favor. Bueno, detractores, un saludo para ellos, respetuoso, cordial, ¿no? Porque eso nos ven, enriquece, claro enriquece. Creo que una de las características que tenemos los que estamos aquí sentados es que tú hablabas hace rato antes que empezáramos aquí el programa, de la lealtad. Así es. Y creo que aquí una cosa que caracteriza a los 3 de la mesa es la lealtad. Hasta como enemigos, exacto, hasta como adversarios, yo soy leal somos leales. Por supuesto, ¿no? por supuesto. No recurro a las redes sociales en el sentido de incógnito. Menos de calumnia, menos de difamación, no. Asumimos la responsabilidad con nuestro nombre. No pasa nada que salga nuestro nombre. Lo que tienes que decir lo dices o lo firmas. Yo siempre he firmado todas mis cosas. Toda la vida. Y tú también, Sí, claro. Pero bueno, volviendo a don Pepe. A ver, fíjense qué interesante. Por esa confianza, don Pepe acude a Estados Unidos a comprar las armas y es detenido por la poderosísima Dirección Federal de Seguridad en el puente internacional de Matamoros, Tamaulipas. Sí. ¿Por qué? Porque entonces, además de partido casi único, hegemónico, el viejo PRI, tenía y ejercía el poder real y el control de todo, en iglesias, en partidos, en sindicatos, en universidades, de tal manera que estaban perfectamente enterados de todo el movimiento de ese sector radical del PAN, ¿no? Que en la dirigencia nacional de José González, ¿no? Entonces, ahí es detenido don Pepe y es traído a Oaxaca. ¿Y él se quedó acá? Sí, pero fíjense lo interesante de las convicciones, como lo comentábamos respecto de ti fuera del aire. Si no te mueven principios, valores universales, además de éticos, además de religiosos, no eres congruente. Podrás presumir, podrás tener gran fortuna, pero no tienes la valía que tiene la gente de convicciones. Don Pepe es el primer preso político de derecha en México y en Oaxaca. Pero además, con esa formación y visión y valentía, además de inteligencia, estalla la primera huelga de hambre en la penitenciaría estatal de Oaxaca. Y se la gana al entonces director. Y a pesar de haber estado 1 mes y medio en el Toro, en el famoso Apando, ¿no? Les gana
porque efectivamente estaba siendo objeto de represión. Pero deja huella, si no eterna, perenne en la penitenciaría. Promueve la alfabetización. Si al hombre, al ser humano, no le es dable la luz del conocimiento, nunca será libre de pensamiento y acción. Segundo, promueve la construcción que aún está en la penitenciaría, ya hoy abandonada, de la capilla católica. Ajá. Fíjate. Y promueve la desaparición del apando o toro, como se le llamaba aquí, una celda de castigo de 1 metro cuadrado, donde no había más opción que estar sentado, haciendo todo y de todo. Y luego se vincula a la polaca. Pero antes, fíjate la plataforma mediática que utiliza, que eso es importante y que no deben olvidar jamás los gobernantes de ayer y de hoy. Inicia transmisiones radiales semanales, culturales, con cobertura obviamente cultural, pero educativa. No, en la penitenciaría. Y crea un grupo de teatro con los reclusos, a los que invitó a jóvenes teatristas o interesados en hacer teatro en la penitenciaría. Y gracias a esa visión conoce a quien después sería su esposa, a Rosa María, a la licenciada que después se hizo abogada. En ese entonces era estudiante de arquitectura, en 5 de Mayo, en la gloriosa Escuela de Arquitectura de la UAPJO. Y ahí conoce a la posteriormente licenciada y jueza Rosa María Sánchez Montiel, pero también conoce a una de sus más íntimas amigas y baluarte en el desempeño periodístico, ya en el diario Noticias, en el gobierno de Eladio Ramírez López, María de los Ángeles Fernández Mondragón, la güera, cuya valía le llevó después al viejo Heraldo de México con Gabriel Alarcón. Y se convirtió en la periodista más importante en cubrir los temas religiosos. Por supuesto. Ella viajó con el Papa. Papa. Así es, claro, efectivamente. Papa, sí. Fíjate qué interesante. La recibían en el Vaticano. Sí. Tenía derecho de picaporte como Valentina Alasraqui. Con todos los cardenales. Amiga personal de Onésimo, millonario, ¿no? De don Juan Sandoval Íñiguez. De todos. Sí, la güera. Oye, y luego, bueno, perdón, saltando un poquito el tiempo, después don Pepe, en esta etapa de Eladio, tuvo una participación, ya el Noticias ya cobró un ímpetu increíble. Se convirtió en el diario líder. El diario líder, ¿no? Así es. Y su relación no fue tan tersa con el gobierno de Eladio. Pero fíjate qué ironía de la vida y cómo por nuestras luchas sociales, ¿no? Terminamos beneficiando a veces a los empresarios, ¿no? En la jerga marxista, a los explotadores, ¿no? El promover la sindicalización de noticias, encabezada por mí, con el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, que logramos que estallara la huelga en el fogonazo, no en noticias, motivó la intervención del gobernador Eladio Ramírez López, con una traición, lo digo respetuosamente, de frente hacia los trabajadores. Me permitía hablar con él en casa de gobierno e informarle, por atención, por educación, por institucionalidad, que habíamos presentado con el apoyo jurídico de un extraordinario laborista como Jaime Mayoral Gómez, el Gallo Mayoral, una demanda. De la COSEO. De la COSEO, claro, por supuesto, catedrático emérito de la universidad. Todavía está, ¿no? Activo Jaime. Habíamos presentado una demanda exigiendo contrato colectivo de trabajo, porque para entonces los copropietarios del grupo Noticias
bueno, pues habían cambiado su actitud para con los trabajadores, ¿no? Te tocó vivirlo. Sí, a mí me tocó vivirlo. Ya no había incrementos salariales como lo establece la ley, y en fin, prestaciones sociales y demás. Y eso obligó a ese movimiento. Entonces el gobierno del estado seguramente le dio Nos traicionó la razón abiertamente a través de y, como suele suceder y le llamó el gobernador en a don Pepe. y ahí se limaron Y precisamente se limaron Las asperezas. Exactamente. Bueno, es la eterna historia detrás de la historia. la historia detrás de la historia. Pero además interesante. No, lo que dice Alfredo. No, pues, porque ahí está. porque y ahí- fíjate que lo interesante de todo esto, perdón, ya No, te no, dejo no, la no. palabra porque ya te la robamos mucho. Lo más interesante de todo esto es que muchas de esas cosas ni siquiera no se conocen. Por No, supuesto nadie que no. las ha escrito, nadie las ha planteado, nadie las ha analizado. Creo que ese es un valor que tiene este espacio. Pero vamos, ¿por qué no vamos ahora con Eladio? Porque como ya creciste un poco para esa época, que tenías ya 15, 14 años, Sí, cuando ya, la sucesión de Eladio con la Ramírez, sucesión de Eladio o tenía yo estabas como- en la cuna todavía. Y eras un jovenzuelo. Era yo un chamacuelo que andaba. Bueno, sí, pero sí te acuerdas de algo. Pero sí. A ver, cuéntanos, ¿cómo viviste la sucesión de Eladio Ramírez con tu amigo? ¿Cómo fuiste Diego? beneficiario del gobierno de Eladio? Yo también. ¿Pero por qué? Sí. ¿Por qué Luego la me dicen edición, eso? sí. Si yo realmente viví la sucesión de Eladio leyendo el periódico, Ah, ok. ¿no? ¿Ah, O sí? sea, sí, yo leía el periódico. Ok. Sí. Sí, la sucesión de Eladio fue en el 86. 6. Sí, no, 86, digo, 92, yo ¿no? la pasé leyendo el periódico porque yo desde el 82 ya estaba yo en noticias, ¿no? Ah, bueno. Entonces en el 86 lo leía yo en la mañana cuando llegaba yo a la redacción, pues, allí me enteraba yo, ¿no? Y bueno, sí, definitivamente tuve una relación allá con el entonces gobernador porque llegué a estar en comunicación social en el gobierno de don Eladio, ¿no? Y allí en ese entonces estaba como coordinador nuestro amigo, ay, se fue en ese momento. Miguel Ángel Moreno Tello Pero aparte, era el coordinador era el coordinador general. general, ¿no? pero nuestro gran amigo, el director, que era el director de prensa, que llegó a ser presidente municipal, ¿no?, de su región, se me fue en este momento, Leandro Leandro Hernández Romero. Romero. Mije. Él era él era el que manejaba a nosotros. Prensa. Porque en radio estaba Humberto López Lena. Estaba Beto López Lena, y entonces, en ese entonces, pues bueno, yo Era tuve... tipo Leandro, ¿eh? Sí, yo Ah, tuve, no, yo tuve lo sigue no, siendo. sigue siendo. Gran tipo. Y yo tuve la oportunidad de ser, no la mano derecha, pero sí el segundo de Leandro. Y viví esa parte del gobierno de don Eladio, dentro Desde del área de dentro. comunicación, ¿no? Desde dentro. Y estaba yo en el Noticias, o sea, Claro. trabajaba yo a un lado y Eras iba yo borracho y chambeaba, cantinero. Ándale, llegaba yo a chambear al periódico y todo eso. Pero iba yo a esto. A ver, fíjate, a lo mejor me rompo un poquito de la parte de la sucesión, pero de lo que comentabas, Alfredo, y lo que decía Raúl, fíjate que afortunadamente yo conocí parte de esa historia precisamente, pero voy a lo siguiente. Ha habido tantos compañeros y compañeras que han recorrido y han pasado por la redacción del diario Noticias, que desafortunadamente a veces se han sentido tan glamour, porque es el diario de mayor circulación, ¿no? Pero ni siquiera se han interesado en conocer la verdadera historia. Así es. ¿Sí? E incluso yo tuve conocimiento de algunos compañeros o compañeras que, estando dentro del periódico, llegaron inclusive pues vamos a decirlo realmente, ¿no? A hablar mal de nuestro amigo Pepe, ¿no? Un señorón, porque voy a esto y con esto cierro esta parte. Yo me acuerdo de las reuniones regulares que hacía don Pepe con todo el personal Por las mañanas. por las mañanas, y en donde él nos decía, ahora sí, valga la palabra, nos decía, ahora sí, miéntense la madre y díganse lo que quieran, pero aquí enfrente de mí, ¿no? Porque eso era lo que tenían. Con Y la eso- divisa cada día de salir a ganar la de 8 claro. y encontrar al más tarugo, e incluso en una actitud provocadora. Pregúntenle, cuestiónenlo, no sean agresivos, no ofendan. Se manejaba- pero cuestionen. Se manejaba el periodismo de investigación Así es, en el así periódico. es, combativo. Sí, me tocó la parte de la etapa de noticias de manejar la policíaca con Mao Mao,
Extraordinario no, reportero. y eso era el Noticias era el clásico de que continuará, porque llevábamos la investigación, pues, ¿no? Entonces, iba yo a esto también me dio a mí la oportunidad de conocer dentro del ruedo y fuera del ruedo el trabajo de don Eladio, ¿no? Porque sí es interesante, o sea, una cosa es estar afuera del ruedo y otra cosa es estar adentro, ¿no? Sí. Es interesante, y conviví en 2, 3 ocasiones con el señor gobernador de cerca, y mis respetos para el señor. Una gran sencillez, a nadie le regateamos méritos. Exacto. No quizás humildad, porque a ese nivel se es soberbio, pero sí sencillez. Permitía acercarse a él. Le llamabas y te contestaba la llamada, lo que después ya no ocurrió, ¿no? Bueno, desafortunadamente, porque incluso varias ocasiones en que su servidor se lo encontraba, le decía, mi amigo Merlín, gusto saludarlo, ¿cómo está la familia? Sí, no he tenido oportunidad de estar nuevamente con ellos, pero salúdemelos. Y pues obviamente se le agradecía, ¿no? Yo otra vez decía, pues nunca has estado con mi familia, pero bueno. Era el detalle de atención, ¿no? Ya que hablan sí, perdón. Sí, ¿no? sí, o sea, en ese concepto es a lo que voy. Fue una parte que yo viví en el gobierno de don Eladio, en el que, como decía Alfredo, sí, una persona sencilla que dista a veces de cuando están en el poder, ¿no? Claro. Es muy interesante eso, porque además estamos entrando a otro aspecto que también es muy relevante. Cómo hemos ya, por la edad que teníamos en ese momento, ya cómo pudimos también conocer al monstruo por dentro y por fuera. Así es. Que es lo que tú estás diciendo. Claro. Ahorita que estás planteando este estilo, están planteando este estilo de gobernar de Eladio Ramírez, pues sí, sin duda, era un tipo con sensibilidad política, eso hay que reconocer. Con visión incluso. A mí me tocó ser subsecretario A de gobierno en su gobierno. A mí me invitó Poncho Zorrilla, que me invitó a ser subsecretario cuando él tomó posesión, que él creo que sustituyó a Raúl Bolaños, creo. No me acuerdo a quién sustituyó, pero Poncho Zorrilla llegó de secretario general de gobierno y nos habíamos conocido en la Ciudad de México. Yo era director de modernización del sistema electoral en la Dirección de Desarrollo Político de Gobernación. Con Arturo Núñez. Con Arturo Núñez, estábamos precisamente en el 89 impulsando la reforma político-electoral, la primera gran reforma político-electoral de Carlos Salinas, posterior al 88, que se echó a caminar esa reforma un 9 de enero de 1989 en una sesión de la Comisión Federal Electoral que presidió Fernando Gutiérrez Barrios. Y yo la recuerdo porque estuve ahí presente y me acuerdo que fue una sesión como de 6-7 horas, larga, a lo mejor no 6 ni 7, 5 horas, porque empezaban a las 5 de la tarde y terminó como a las 10. Y el señor era imperturbable, man. Siempre con su tacucha azul, camisa azul, como usaba camisa azul y corbata roja. Y su copete, su gran copete. ¿No? Y el tipo, de verdad, hierático, como se dice. Y era la mesa larga, la de la Comisión Federal, ¿no? Y en esa mesa, bueno, estaban personajes como Porfirio Muñoz Ledo, como Jorge Alcocer, como Diego Fernández de Ceballos, toda la batería pesada del PAN y de los otros partidos. Y ahí se planteó la primera reforma electoral y fue aprobada por consenso. Mira qué interesante. La iniciativa. Terminó, se echó su discurso, don Fernando, y se subió. Y me acuerdo que nosotros que trabajábamos ahí en desarrollo político con el director, subimos comentando, porque de alguna manera a esa dirección de desarrollo político le correspondió encauzar toda la reforma. A mí, a partir de ese momento me tocó ser el que recibía todas las propuestas de los partidos, empezaban todo lo que implica construir una reforma política. No es nada más lo que se ve en los medios. Por eso creo que, bueno, no es el tema, pero la reforma que está proponiendo el presidente López Obrador tiene sus ventajas, sin duda también tiene sus desventajas probables, y yo creo que va a llegar a un feliz término porque se están buscando consensos. Así es. En aquella época era lo mismo, empezó lo mismo, a partir del 88.
Por cierto, que ese día, perdón que me exceda, No, adelante. pero son anécdotas. Yo creo que y enriquece nunca Sí, les hemos sí, platicado. los hechos. Cuando ya terminó la reunión, subimos con Arturo a su oficina, los que éramos los directores, y empezamos a comentar, pues, como Claro. es obvio, ¿no? Sí. Es decir, terminas una reunión de ese nivel, Así es. y ¿qué te pareció la intervención de fulano, Sí, mengano, sí. perengano, cómo va? A ver qué sigue. Y de repente suena la red y dice Arturo, voy con don Fernando. Se subió. Te dieron como las 2 de la mañana. Y no bajaba. No bajaba, man. Y nosotros, pues, como A la espera, con el jefe, ¿no? Sí, Esperar, sí, man, sí. como para buenos irnos- oficiales. Para irnos a comer los tacos del gallito que nos Ándale. encantaban, saliendo ya con insurgentes, ¿no? Y total, ya bajó Arturo. Y, ¿qué pasó, no? Pues todo, ¿no? Dice, nos dijo, no me lo van a creer. Pero hablamos de la sesión en este tiempo, 10 minutos. Todo el demás tiempo, don Fernando se lo pasó en la red. Sí, señor presidente. Sí, señor general. Sí, señor procurador. Acababa, se iba ya. Sí, señor ministro. Sí, señor presidente. No, presidente. Le llamo en 5 minutos. Señor general, sí. Bueno, ¿qué irá a pasar, no? Entonces, ¿qué cosa iba a pasar? Ese día fue el quinazo. Estaban planeando el quinazo. O sea, fíjate el contraste del sistema político. Ah, claro. Por un lado, consensando Sí. una reforma político-electoral consensada, perdón la redundancia, por unanimidad, claro. con los mayores adversarios de 2 años, de un año antes, PAN, PRD. PAN, PRD y los demás, consensándolo en la mesa y luego Y apretando. planeando Claro. a las 7 de la mañana, o sea, El asalto empezó a la casa de a la casa don de Joaquín. de Joaquín y todo el quinazo. 10 de enero, checa. Sí, sí, 10 sí, de claro. enero de 89. 9 de enero se inicia la reforma política Así electoral es. por consenso. Secretaría de Gobernación. 10 de enero, desde la Secretaría de Gobernación se instrumenta el voto a la quinta. Ese es, bueno, pero volviendo a cuando yo era subsecretario, Sí. luego me invita a Poncho Zorrillo, yo lo conocí en esa época. Extraordinario Tipazo. político Mi oaxaqueño. hermano, el Poncho. Que además me tuvo la confianza porque yo mi vida profesional había estado haciendo desde que me fui salí de la universidad en México. Y ahí nos conocimos. Pues sí, tenía yo ganas de volver a Oaxaca y me nombró Y aportar, ¿no? subsecretario A en 89, el subsecretario B, que era el que veía. Yo veía los temas políticos y me tocó ser también presidente adjunto de la Comisión Estatal Electoral. Así es. Y luego Evencio era el subsecretario B, que veía todo lo jurídico, Así y el es. C era Hernández Fraguas, Toño, Sí. que veía las cuestiones municipales. Pero lo que voy es por lo que decías tú viene la elección de 89, donde el PRD ya tiene una participación, pero por encima del PAN en Oaxaca. El delegado del PRD era Jorge Alcocer aquí, y había 2 grupos políticos muy fuertes dentro del PRD que se disputaban. Uno que lo encabezaba de alguna manera Eloy Vázquez, que es dirigente de la universidad, que todavía muy activo Sí, en el PRD, claro. mi amigo y hermano, y la COSEI, que formaba parte del PRD. Bueno, en ese contexto se da la elección, y a mí me toca, como presidente adjunto y pues, de alguna manera el operador de Del gobierno, pues estar en todos los temas. Claro. Aquí debo reconocer un primer detalle de Eladio Ramírez. Era un tipo leal con sus afectos. Su principal asesor era Alfredo Ríos Camarena, Sí. que había sido su jefe, creo, en Puerto Vallarta. Lo habían intentado. En Bahías también, de Bandera. en Bahías de Banderas, Bahía de Sí, Banderas, sí. perdón. Él había estado con él ahí. Y cuando ya él es gobernador, Lo hace su asesor. Lo hace su principal asesor. Coordinador de asesores. Y el tipo era muy abusado. No, Bueno, es profesor emérito claro. de la pero UNAM. vamos, lo digo, en ese Sí, sí, sentido claro. era en ese contexto. Y sensibilidad. Ah, sí, claro. Y hay 2 detalles que a mí me recuerdan mucho. Había 2 municipios emblemáticos en esa elección municipal de octubre del 89. Guajuapan Y y Juchitán. Juchitán. Guajuapan, De signo contrario. de signo contrario, PAN y PRD. Perdón. ¿Qué pasa, man? Cuando ya viene el día de la elección, en Guajuapan se cierra. Pero además Guajuapan, Eladio la veía como su tierra. Sí, claro. Pues, de Santa María Yu. Exacto. Sí. ¿no? Él lo reivindicaba, ¿no? Entonces mandó a sus principales
Operadores. Allá. Y uno de los que va a operar es Mario Álvarez Lucas, Sí. que era su secretario particular Almagrande. de Baja California. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Y a Mario pues, se le fue, yo creo, el tema y levantó una casilla antes de que firmaran Los representantes. se los trajo al comité municipal No. y ahí les pidió que firmaran y ya no quisieron firmar. Una cosa así. Sí, claro. Bueno, cuando ya vienen los cómputos, esa casilla hacía la diferencia Sí, en claro. Guajuapan. Se gana y se pierde por un voto. Qué cosas, ¿no? Y se empezó a tensar la cosa Claro. con el PAN, ¿no? Y un día me dice Poncho, oye, vente, vamos a una reunión ahí con el gobernador. Estaba el gobernador, estaba... Sergio Vera. No, No. Vera no. Vera Li- casi no participaba Lino en temas... Celaya. Todavía no, porque Lino era presidente Ah. municipal. Lino llega de secretario Mm. general en sustitución de Poncho, que es otra historia. Sí. Estaba el gobernador, estaba Alfredo, Ríos Camarena. estaba Olivares Torugo, que era el Ujú. delegado general del PRI, Así es. aquí en Oaxaca. Muy amigo de Eladio, Sí, también. de la Es CNC. de la CNC, venía de la Claro. misma formación. Poncho, tu servidor. Creo que también estaba David, que era presidente del PRI. No me recuerdo bien si estaba también él. Pero los otros sí estaban, llegamos ahí. ¿Y quién crees que estaba ahí? Diego Fernández de Ceballos. Había llegado ese día. Y le dice, pues, Eladio, vengo a ver este tema de Guajuapan. Pues mira, a ver, vamos a explicarte cómo estuvo. Y ya le dimos una explicación de Claro. que la casilla había estado, porque el pleito era la Sí, casilla, sí, ¿no? claro. Era bien Era el contada, fiel de la balanza. Era el fiel de la balanza, Sí, ¿no? claro. Ya, nunca deja el Sí, puro. su puro. Pues sí. Muy bien. Y entonces ya después se voltea y le dice, haz de cuenta que tú eres Eladio. Y le dice, pues mira, Eladio, aquí se podrán argumentar muchas cosas, pero fíjate lo que son los temas. Nosotros estamos jugando un papel muy relevante en la reforma No, política ya. que está impulsando El el presidente presidente de- Carlos Salinas de Claro. Gortari. Nuestro voto es fundamental. Y no quisiéramos que por un tema como este, Menor. ¿sí? Sí. Pues tuviéramos que votar en contra, Eladio. Era la sugerencia Se orden, acabó ¿no? el asunto. ¿Qué onda? Todo el mundo se quedó así y me acuerdo que Eladio se nos quedó viendo. Muy bien, le dijo. No le dijo sí, Claro, cuenta con claro, ello o alguna sí, cosa. sí. Diego, entiendo tu posición, el PRI tiene su posición, el gobierno del Estado, el órgano electoral tiene su posición también y seguramente hará la revisión correspondiente y Sí, ten la plena sí. seguridad que se va a actuar conforme a derecho. Buenos términos. Claro, político, Sí. Pero algo a destacar importante. La argumentación, la experiencia en la argumentación y contraargumentación. Sí, No, bueno. eso te lo da la oratoria, Pero te el lo condenado da. de Diego Sí. a eso vino, ¿no? Claro. Les interesaba Sí, Guajuapan. claro. Y ya cuando se fue Diego, estaba el Que gobernador. trinaba, pues sí. Está bien, dice, no hay de otra. Comuníquenme con don Fernando. Y ahí vino Coco, comunicó. Y habló con el secretario. Estuvo aquí Diego. Yo no voy a poner en riesgo la reforma de mi amigo el presidente de la República. Te quiero informar, secretario, que Guajuapan es para el PAN. Es panista. ¿Será? Voluntad política, sensibilidad, inteligencia. Sí, Raúl. Y la de caracterizó. Cuchicane también tiene su historia, esa claro, elección, por esa misma que supuesto. también me tocó porque empieza. Esa fue una elección muy cerrada entre el PRI y la COSEI, Sí, así obviamente. es. Y el candidato era Héctor. Sí. Héctor Ajá, Sánchez. Héctor Sánchez. Y el día del cómputo municipal, yo decía, "Pero todo el mundo estaba pagando, yo tenía que estar viendo de todo el estado", porque en aquella época todavía no había la reforma que después hace Diodoro, Así hay es. que reconocérsela, cuando ya hace las elecciones por usos y costumbres, Ujú. porque en aquella época los 570 municipios se calificaban en No, la por Comisión Federal, supuesto, claro. y aunque fueran en asambleas comunitarias, Sí. se las apropiaba el PRI. Por supuesto. Por eso claro. es que el PRI terminaba. Todavía lo sigue haciendo, pero en menor medida. En aquella época el PRI salía, cuando ya dabas el resultado Sí. general,
PRI ganó 527 municipios, la oposición 30 o 40 o menos, ¿no? Sí, ¿Por qué? sí. Porque todos los usos y costumbres Pues los se le sí, claro. adjudicaban al PRI, ¿no? Bueno, estaba el día del cómputo y empiezan los cómputos municipales y como a las 10 de la mañana nos llaman de nuevo, otra vez el grupo que ya comenté, ¿no? Que éramos los que operábamos políticamente, veíamos, y estaban, ¿no? Entonces, complicado un poquito. El presidente del comité municipal ya no contesta, pero las noticias que tenemos es de que, paradójicamente, si bien en términos globales Héctor ganaba, o terminó ganando por un porcentaje muy pequeño, pero muy cerrado, el comité municipal lo dominaba el PRI. Entonces empezaron el conteo y empezaron a discutir la anulación de casillas emblemáticas de la cosa. Claro, por supuesto. Y eso le avisan al gobernador y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces me acuerdo que dijo Alfredo Ríos, pues hay que traerse el cómputo municipal de Oaxaca, es válido. Pues sí. Y entonces se volteó el gobernador y me dijo, pues te vas, Raúl. y entonces, fíjate, Alfredo le dijo, esto nunca lo he contado. Mira qué interesante, es una exclusiva para ustedes, queridos televidentes. Entonces don Alfredo dijo, a ver, el Lario, porque él hablaba. Sí, claro. A ver, el Lario, se va Raúl a Juchitán, ¿y quién ve todo el resto del estado? Pues él está ahorita coordinando toda la cuestión de los cómputos. Fíjate, qué sensibilidad. No, yo sugiero que en todo caso se vaya otro de los subsecretarios, que se le nombre representante de la comisión estatal, se puede, ¿no? Jurídicamente, y que se vaya. Y entonces se fueron Evencio y José Antonio Hernández Fraguas, les pusieron el avión, se fueron a Ixtepec, llegaron como a la 1, y de ahí se fueron al comité municipal con la representación del órgano electoral, y dijeron, se suspende el cómputo, y nos llevamos. Nos venimos aquí, llevaban obviamente la fuerza pública, el apoyo, y se cerraron los paquetes, que ya se habían abierto algunos, y se trajeron la paquetería acá, y el cómputo se hizo, ¿dónde está el Palacio Municipal? Que era como sesionaba la Comisión Estatal Electoral. Qué cosas, ¿no? Pero y finalmente terminó la elección, la terminó ganando Héctor Sánchez, que sí la ganaba por un porcentaje mínimo, porque en esa época la polarización era total, a muerte, como era con el PAN en Guajuapan, así era en Juchitán con la COSEI, básicamente con la COSEI, PRD, pero sí, Eladio, lo reconozco, tenía sensibilidad política. Y hay un aspecto a destacar, Raúl, en esta referencia histórica que haces. Qué importante es construir alianzas, amistades, ¿no? Relaciones, porque con visión, Ildefonso Zorrilla tuvo el apoyo del gobernador para nombrarte subsecretario por tu trayectoria en la izquierda, personal y grupal. Eras amigo, conocido de los dirigentes emergentes de entonces, especialmente de Héctor Sánchez, de Leopoldo de Gives, ¿no? De Daniel López Nelio. Eloy Vázquez, por supuesto. Clemente, no, pero en el caso de la COSEI, claro, y de la COSEO en el caso de Valles Centrales. De hecho, la COSEO se forma cuando yo todavía era presidente de la Federación. Así es. De Leodoro Díaz Escárraga, de Ismael Carmona Castillo. Competí por la Federación. Así es. Pero ya es otra historia. No. Qué cosas, pero bueno. Sensacional. Ahí está. Hoy no vas a hacer tu corte, ya se nos fue el tiempo. Por eso quiero a mi hermano Raúl, porque si se acuerda de tu servidor, tengo que cortar. Time is money. Time is money. Yo diría, ¿no? Pues sí. Ahí le voy a mandar un saludo a... Hazlo, no. Bueno, buenas intenciones no. No, le voy a mandar un saludo a mi querido y gran amigo, que así le decía yo, y se me quedaba viendo y se sonreía nada más, le decía yo, señor HRL. Está bien. Un saludo a mi querido amigo Eladio Ramírez, ¿verdad? Porque, digo, son historias y anécdotas que uno ha vivido y que te quedan, no solamente en el pensamiento, algunas acciones corazón, te quedan en el adentro, alma, ¿no? Por gratitud. Antes de irnos al corte y volver,
ahora sí ya. Cuidado, y cuidado. volver. Que... Y volver. Y volver. Y no sé si recuerdas, mi buen Alfredo o Raúl, una situación que yo la viví con el entonces gobernador. Íbamos precisamente para Ayu. Y bueno, yo iba en la camioneta, siempre llevaba atrás de la camioneta del gobernador, ¿no? Y de repente se para. Y pues obviamente que ya sabes, en ese entonces era una filísima de camionetas, sí, ¿no? sí, claro. Y entonces, pues, ¿y ahora qué pasó, no? Y en eso se baja el gobernador. Y pensamos que iba a alguna cuestión, ¿no? Y obviamente me bajo, se bajan todos. Y cuando vimos, atraviesa la carretera y se va a ver a un campesino que estaba arando. Se quita su saco y se mete en el terreno. Se puso a arar. Y obviamente que ya sabes, o sea, todos ahí, la foto y todo, ¿no? La foto y todo. Y se fue con 2 surcos. Uno de ida y uno de regreso. Y cuando viene, y estaba Lea, y estaba yo a este lado. Hernández. Ajá, sí, Leandro Hernández. Si no van a pensar que era Sí, Echeverría. que era Echeverría. Estaba Leandro Hernández, y nos dice, también se harán jóvenes. Uy, y más en política. Ya, fue todo. ¿Cuál es a lo que voy? Cuando llegamos posteriormente de regreso a Palacio y todo eso y hacer la información, Leandro da las instrucciones, ya se realiza. Estaban nuestros amigos, se va su nombre también en este momento, el creador de Danzoneando. Luis Santiago. Luis Santiago, Claro. sí, Luis Santiago, estaba ahí también con nosotros. Que empezaba. Sí. Ahora empezó en el Imparcial. Y Era un equipo muy sólido. Y entonces se termina, se hacían en aquellos Crónica. tiempos, ¿no? Las famosas notas de color Así que le es. llamábamos, ¿no? Y ahí subo, y le digo, señor, aquí está lo que se va a publicar, y me dice, a ver, venga, esto se cancela. Sí. Le digo, es que es la nota de color, señor, porque no, yo no hago presencia de mi persona, es mi gobierno, a lo que fuimos. Sensibilidad. Sin duda. ¿No? Entonces es... No bluff. No. Y yo siento No que... tomarse la foto. Ándale, ¿no? Ese Y es lo que error. a veces No he tomar notado tu- que le ha faltado a alguno de los gobernadores subsecuentes, ¿no? Sí, lamentablemente. Ya llegaremos a ellos. Sí. ¿Verdad? Bueno, Sí. ahora sí, vamos a nuestro corte, volvemos. No Con nos más. tardamos mucho. Volvemos con más. Volvemos con más. Por favor, Tony. Y volvemos. Ahora sí lo digo. Como MacArthur. Sí, como MacArthur. Volvemos de este brevísimo espacio. Y bueno, ahorita fuera de cámara estábamos comentando varias cosas y fíjate que me vino a la mente, hermanos, un extraordinario recuerdo. Estábamos hablando, recordando algunas anécdotas sensacionales que en realidad yo no las conocía. Pero me vino al recuerdo porque estábamos hablando de mi querido gran amigo y hermano Evencio Nicolás Martínez, que fue mi compañero prácticamente de banca durante 3 años, de 1970 a 1973, en la entonces ETIC 115, hoy Técnica 6. Ahí estudiamos los 3. En el Boulevard Eduardo Vasconcelos. Sí, y tuvimos la oportunidad hace ya algunos años de brindarle un reconocimiento a quienes fueron nuestros profesores allá en esa secundaria. Ahí dejamos una pequeña plaquita. Y pues un abrazo a mi buen Bencho, hasta donde esté, así como a Ulises Reyes Gómez, que también es compañero, investigador, pediatra, y Chava, que fue presidente de la Canacope. Sí, fuimos compañeros en esos 70-73 y no conocía yo esas anécdotas que estábamos platicando ahorita de buen Bencho, pero caray, o sea... De la época cuando fuimos subsecretarios de gobierno. No, hombre. Con Eladio Ramírez y el secretario. No, y cómo se dan las cosas, ¿no? Sí. Cómo se van relacionando algunas cuestiones de amigos que a veces dices, caray, pues se fue mi compañero, ¿no? Así es. Y ahí estábamos, ¿no? Y así como también viví anécdotas sensacionales
aquí aprendiéndole y le sigo aprendiendo de mi querido hermano y maestro Alfredo Martínez cuando estábamos en el Noticias, en fin, y a mi buen Rul. Y abrazo fraterno para Evencio. Sí. Por supuesto, compartimos. Evencio es Evencio y digan lo que digan. Al final de cuentas. Y a dijera que nosotros que tuvimos la oportunidad de conocerlo y tu servidor que ahora sí que lo conocí desde chavito. Caray. Y también yo diría, nosotros que hemos sido objeto en algún momento de persecución Así política, es, pues sí. sabemos de qué se trata. Por supuesto. Y también sabemos que finalmente la verdad prevalece. Sí. No hay nada oculto bajo el Evencio. sol, ¿no? Muy pronto Ya lo tendremos con nosotros Habrá tomándonos un oportunidad. café. y de charlar con él. Claro. Regeneración, televisión. Así es. Y nada más quisiera yo hacer una acotación, perdón, correctiva, No. porque hace rato te referiste a Luis Santiago y yo dije, se inició en el Imparcial, no, se inició en el Oaxaca En el Gráfico, Oaxaca Gráfico. perdón, Doña Chela, con doña con Arcelia don Yañez, Eduardo. Pimentel. Así es. Digo, nada más quería hacer la aclaración porque creo que sí hay que ser precisos en lo Sí. que comentamos y me equivoqué. Era, El buen no era el Luigi. Imparcial, era el Oaxaca Gráfico. De donde esté. ¿No? Ya que estamos en la sesión de saludos, ¿no? Claro. Enviamos un cordial saludo a sus hijas, ¿no? Claro. Especialmente a Liz, que continúa Con la ese- herencia sí. musical a través de el danzón, ahora no Bien. bajo el laurel, ¿no? Sino al lado del guamuchil, Al lado del en guamuchil. la esquina de del Zócalo, ¿no? Zócalo. Pero Efectivamente. un buen proyecto que se aventó Luis, ¿no? Ah, no, por supuesto. Es que eso es lo importante. Frecuentemente Raúl y yo comentamos y escribimos que nadie muere del todo en función de sus obras, buenas o malas. Que eso es además para lo que hay que tener cuidado, cómo te va a ver la historia. Así es. ¿Cómo Sí. te va a juzgar? A veces en vida, a veces en el último trecho, ¿no? Como Pero ocurre. generalmente cuando ya no estás. Así es, Sí. sí, por supuesto. Así es. Y a propósito de eso, hay varios aspectos que resaltar en la sucesión de Eladio Ramírez López. La importancia de la amistad, de las relaciones, de las alianzas, no solo políticas, sino sociales, económico-financieras, y hasta, en función de la decisión personal, complicidades. Si el hoy exgobernador Eladio Ramírez López no hubiese sido amigo y hasta en cierta medida cómplice del expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien le dio la primera oportunidad política en la tribuna de la juventud, no hubiese sido gobernador de Oaxaca, ¿no? Porque finalmente Ya lo habíamos dicho. fue, Sí, ya lo fue habíamos quien comentado. palomeó. Sí. Un detalle. El otro detalle, la importancia prioritaria que tuvo todavía para ese gobierno la relación cordial y respetuosa con los medios de comunicación y con las organizaciones de periodistas y comunicadores. En casa de Flavio Arturo Torres, en la Noria, Uh-huh. tuvimos oportunidad como dirigentes de la naciente Asociación de Periodistas de Oaxaca, la APO, y luego como dirigentes de la Organización de Periodistas Independientes de Oaxaca, la OPIO, platicar con él a calzón quitado, decirle qué es lo que no veíamos bien en la relación de su gabinete legal y ampliado con las infanterías, como se denomina a la gente de base, y hacía correcciones, que eso es lo importante. Claro. Lamentablemente, con el paso del tiempo y la importación de funcionarios, pues esto se fue perdiendo, ¿no? Y bueno, pues hoy somos uno de los sectores más agredidos, más violentados junto con las mujeres, a grado tal que en lo que va del gobierno federal sumamos 14 periodistas asesinados. Lamentablemente. Un abrazo fraterno y solidario para las familias de ellos. Lo has hecho público. Lamentablemente, y tu servidor por ahí en nuestra plataforma El Corporativo, ya se los haré llegar, hace como 6 años escribí un artículo que dice así, ¿no? La mata sigue dando, nos siguen matando, ¿no?
y en el contexto no ha cambiado nada, al contrario, se ha agravado. Se ha agravado el asunto, pero pues bueno, eso es tema en otro tenor que algún día lo comentaremos en esta situación del gremio periodístico en México, que sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo, un país sin guerra, pero bueno. Y ya en estos prácticamente 15 minutos que nos quedan, siempre estos 15 minutos siempre han sido los, así como... Para dejar la para víbora dejar- chillando. Entonces tú dinos, te estabas allá adentro, ¿cómo llega Diodoro a ser candidato? Híjole, no me acuerdo. Ah, Porque además me seguí, o sea, fui parte del equipo de don Diodoro Carrasco. tú eres de los de prensa, ¿no? Sí, con Santiago. con el buen mi Roberto compadre Santiago. Roberto Santiago. Qué Y ahí historia. seguía yo. Y, Bueno, ¿cuándo ves que el programa pasado que hasta me decía, no, yo nunca te dije nada, mi buen Raúl, ¿no? Pero Alfredo, vamos ¿quieres- en estos 15 minutillos. ¿Quieres hacer la Sí. introducción? ¿Cómo viste tú la sucesión de Eladio? Es De Diodoro, más Perdón, que... de Eladio a Diodoro. A Diodoro. Así es, ¿no? efectivamente. Porque ahí es donde cuando don Luis Martínez, ya lo comentábamos, Así es. cobra una Claro. relevancia especial y finalmente ya es candidato a Diodoro. Esta relación que tú platicas con Así Carlos es. Salinas, con Rojas y sobre todo el contexto de formación ideológico-política Neoliberal. tú ¿No? lo estás diciendo. Sí, no, No, bueno, es claro. una corriente, Una corriente de del pensamiento y una de la corriente economía de- global. En la ¿no? que obviamente también estaba inserto el pensamiento del entonces secretario de Programación, ¿era? Sí, por supuesto. Del gobierno de Eladio, pues es el que lo lleva a ser candidato. Programación ¿no? y presupuesto. Sí, pues es el que lo lleva a ser candidato. Relaciones. Sí. Siguiendo la divisa que le hicieron en tono no muy amable a nuestro amigo hermano Cornelio en el Senado, que gira en torno de... Que quiere en torno a que ¿quieres ser alguien en este país? 3 cosas: relaciones, poder y dinero. Bueno, esos 3 factores influyeron definitiva y definitoriamente para que Diodoro Carrasco Altamirano fuera candidato y gobernador, con agregados que representaban plus en su historia de vida. Egresado del ITAM, ¿no? Si no de los primeros oaxaqueños, sí de las primeras generaciones de oaxaqueños egresados del ITAM. Sí, del ITAM. Sí, por supuesto, en economía, donde hizo relaciones. Sí, todo el grupo que gobernaba. Así Ahí es, está, los pero Rojas. nuevamente la insistencia de la importancia de las relaciones, alianzas y o complicidades en política y en la administración pública, federal, estatales o municipales. Conoce a alguien que marcaría su vida, ¿no? Al hijo consentido del expresidente Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Lo que le permitió tener acceso al ámbito familiar de don Luis y de doña María Esther en la residencia en San Jerónimo Lídice, ¿no? Entonces, un factor más que incidió en los otros, amén de otro factor muy importante, el compadrazgo de su padre, ¿no? Diodoro Don Carrasco Sí, Palacios, con don Fernando Gutiérrez Barrios, ante quien, insisto, me quito el sombrero, ¿no? Como un factotum determinante en la armonía, en el equilibrio institucional del Estado y del gobierno mexicano. Porque con todo y que don Fernando era priista y de que era de ascendencia militar, llegó a ser capitán, egresado del heroico colegio militar donde le apodaban el Pollo, ¿no? Entonces, además de secretario de gobernación y luego gobernador, en fin, bueno, era un hombre muy sensible. Tenía excelente interlocución, a ti te consta, con la izquierda, pero no solo nacional, no solo mexicana, sino internacional y continental. Fue quien apoyó a Fidel Castro Ruz. Bueno, lo saca prácticamente sí que lo saca de México. Y lo No, manda a La bueno, Habana. pero con apoyo. Sí, bueno. Con apoyo. Sí. Apoyó a Ernesto Guevara, Ernesto Che Guevara. Guevara. Entonces,
Eso no es dable, lamentablemente, hoy en día. Tenía muy buenas relaciones latinoamericanas. Sí, por supuesto. Yo, si me permite, Sí, claro, adelante. en ese contexto que tú estás planteando, don Fernando, en el 89, cuando era yo director allá con Arturo en Gobernación, un día me llama Arturo y me dice, fíjate que don Fernando quiere que alguien vaya a las elecciones de Panamá como observador. ¿Con Torrijos o con cara de piña? Ya Noriega. Gobernaba Noriega y es cuando compitió en Dara contra Duque. Y el PRD de Panamá era, de alguna manera estaba vinculado a Noriega. Claro. El dictador o el gobernante real era Noriega, Sí. pero hacían elecciones. Así Esto es. fue en 89, mayo de 89, porque yo lo recuerdo recuerdas bien. muy bien. Y entonces me preguntó don Fernando, me dice alguien que pudiera ir, y le sugerí que tú fueras. Entonces me acreditaron Claro. para ir como observador a las elecciones a Panamá. Nos hospedamos en el Marriott, me acuerdo, de Panamá, que por cierto a esa elección fueron por Cloutier, pero él iba por parte de Endara, la oposición sí. a Duque. Claro. Y James Carter, que ya era expresidente, también estaba de observador. Claro. Y ahí convivíamos todos los observadores. Llegamos como una semana antes, y obviamente de alguna forma nosotros estábamos, bueno, yo iba de alguna manera como observador, pero también vinculado al PRD, claro, al que postulaba Duque, que era la izquierda panameña, vinculada obviamente al ala de izquierda de ahí, y nos trataron muy bien. Me acuerdo que nos llevaron a unos lugares a comer, y el día de elección recorrimos el país, ¿no? En un helicóptero, y cuando ya viene la elección, hay un gran reclamo, si recuerdan. Así es. Que anularon esa elección. Sí. Y me acuerdo que en el enfrente del Marriott estaba el Centro de Convenciones de Panamá, donde estaba el colegio electoral, y un día, los 2-3 días de que cuando ya estaban calificando y estaban decretando el triunfo del PRD, Carter se quiso ir a meter al colegio. No. Y bueno, pues atrás de Carter ahí íbamos todos los observadores, ¿no? Pues también pues, para observar, ¿no? Y me acuerdo que lo cañonaron. Lo cañonaron la guardia panameña, y el que se puso en medio fue Gregorio Seltzer, que era un periodista mexicano, latinoamericanista extraordinario, y además reconocido en todo el mundo. Y bueno, pues a mí me tocó esa lección. Ya después, cuando a los 4 o 5 días que regresamos, que todos los observadores, me acuerdo que yo platiqué con Nix Castro, y estaba muy preocupado, Nix después fue canciller, fíjate, cuando ya cayó en Dara, claro, porque así es la vida. Sí, claro, claro. Pero en aquel momento me acuerdo que platicamos y me dice, oye, salúdame a don Fernando, ahorita me acuerdo por lo que estaba diciendo, Alfredo, y dile que le encargo a mi familia. Qué riesgos, ¿no? Sí. De la lucha. Sí, claro. Finalmente, si recordarán, esa elección se anuló. Sí. Después vino la invasión a Panamá. Y la detención de Noriega. La detención de Noriega. El bombardeo de un barrio donde esos días estuvimos yendo a comer, el Chorrillo, que lo destruyen totalmente. Sí. Y bueno, esa es parte de la historia, pero sí es cierto, Gutiérrez Barrios tenía en ese momento, bueno, siempre tuvo relaciones con la izquierda, y sí a él le tocó ser interlocutor todavía como secretario de Gobernación cuando la sucesión de Eladio Ramírez. Así es, efectivamente. Que ya a Dios lo postulan a finales de marzo. El periodo de registro era del 1 al 15 de abril para registrar candidatos, y el primer candidato que se registra es Diodoro Carrasco, y estaba pendiente el registro del candidato del PAN y el registro del candidato del PRD, que ya en esa época tenía pues una presencia real en Oaxaca, y que en el caso del PAN no había perfilado una personalidad definitiva. Se hablaba de varios
compañeros del PAN allá, entre ellos que era un diputado federal, Ortiz Walsh, Eugenio, y algunos otros personajes de Oaxaca. Y el PRD, bueno, el PRD se perfilaba Héctor Sánchez, aunque las cosas luego cambiaron. Y además esa parte también es muy interesante, ¿verdad? Después, en el siguiente programa que lo comentaras, ¿no, Iván Raúl? Sí, claro. Porque está interesantísimo. Y por eso les repito, en esta ocasión sí les repito y les volveré a decir las veces que sean necesarias. Por eso Oaxaca está en la mira, por todo lo que han vivido sus gobernantes, las historias, las anécdotas, muchas cosas que suceden en la entidad y que desafortunadamente mucha de la ciudadanía a veces pues ni enterada está, ¿no? O hace sus propias conjeturas. Por eso Oaxaca en la mira, y mira cómo levanta polvo, cómo levanta comentarios, cómo levanta expectativas. Y aquí seguiremos, mientras usted nos lo permita, por supuesto que aquí seguirá Oaxaca en la mira. Y mira que si seguimos platicando, nos llevamos no nada más esta hora y cuarto, hora y media, nos podemos llevar, si quieren, toda la tarde, ¿no? Pero pues también tenemos otras actividades y nuestro propias enemigo, de nuestro sexo. Claro, y propias de nuestro Ya estaba mandándole recados a su... Perdón. Sí, no, y no voy a ser indiferente. No seas indiscreto. Yo porque no tengo aquí en mi celular, pero estoy ya saliendo del programa. Sí, pero yo también ya les voy a mandar un mensaje, ya voy. Mi reina, no es cierto, es mi respeto para la familia. Yo iba a mandar mi mensaje, sí, ya voy, quiero traer el pollo y la verdura, ¿no? Sí. Pero digo, pues es parte de mi labor, ¿no? La mía también la asumo. Bueno, pues los felicito. Yo voy siempre por mi comida. Sí, claro. No, pues, sí. Digo, es lo bueno. Es la ventaja de ser libre, ¿no? Exactamente. ¿No? Amigos, amigas, verdaderamente es una alegría estar con ustedes Nada en más un Oaxaca en la último mira. comentario, porque sí creo que vale la pena. Néstor de Oaxaca está en la mira. Lo sigue estando y también de todas las corcholatas, ¿eh? No, claro. Por supuesto. El sábado tuvimos el informe de la senadora Susana Jara. Sí. ¿Fue Salomón Jara al informe? No. No, ¿verdad? No fue. No fue. No. ¿Quién sabe si lo invitaron? Habría que esperar. Habría que ver. Sí, porque yo estoy triste porque no me invitaron, pero bueno. ¿A ti te invitaron? No, tampoco. No. Bueno, ya somos tres. Me preocupa que la senadora pudiera ser racista y no quisiera a los morenos. Sí, pero No, a pesar de ser morena. No, ya, qué friega, pues mira, aquí estamos tres prietos, man. Bueno, entonces a lo mejor por eso no nos invitaron, ¿verdad? Sí, yo creo. ¿No? Bueno, ni hablar. Porque mira, si nos hubieran invitado. Mira, pero bueno. En fin, perdón, acotación. Nos vamos. Obligada. Fíjate que, digo, para cerrar, por ahí hubo 2 que 3 comentarios de muy buenos comentarios y ojalá que repitiéramos, más bien que repitieras la frase con la que cerramos el anterior programa, Raúl, de quien llega al poder, ¿no? Para que se lo recuerden porque no sabes cómo les gustó. ¿Sí? Dice, caray. A los inteligentes, ¿cómo es? Los marea. Sí. Y a los pendejos los enloquece. El poder. Así es. Y luego piensan que el poder es eterno. Y no. Nunca mente, dicen Nunca en mi mente, pueblo. mismo. Pero bueno. Hermano Raúl, muchísimas gracias Alfredo, por haber estado con Oaxaca en la mira. Alfredo, hermano, igualmente. Y aquí seguiremos, aquí estaremos mientras la vida nos lo permita y el creador de este universo también lo haga. Así es que nos estamos viendo, nos estamos escuchando, porque acuérdense que también Oaxaca en la mira está en audio, en Radio Superación, y por supuesto está en Regeneración y está en Mujeres. Así es de que ahí nos vemos, ahí nos escuchamos y ahí estaremos. Oaxaca en la mira. Hasta, no hay quinto malo. El próximo quinto programa. Sí, porque ahora nos fuimos largos y ya no entramos, porque en tocaba entrarle a la sucesión del radio con más detalle. Pero creo que viene lo más interesante para la próxima, ¿no? Claro, efectivamente. Por eso siempre los dejamos con ese sabor de boca. Como estrategia de expectación. Exactamente. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó